Sedación básica para pacientes en ventilación mecánica. Mi nombre es Luis Alexander García Quirós, especialista en anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Laboro actualmente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pablo Tobón Uribe y en la clínica IPS universitaria en el servicio de cirugía y anestesia. Soy docente de la Universidad de Antioquia del servicio de anestesiología y reanimación. Puntos a tratar en esta conferencia. ¿Para qué sedamos un paciente? ¿Con qué sedamos un paciente? ¿Y cómo evaluamos que la sedación es adecuada? La sedación hace parte del cuidado de todo paciente críticamente enfermo que esté en ventilación mecánica. La sedación y la analgesia son cointervenciones que buscan principalmente facilitar la ventilación mecánica y la interacción de un paciente con el ventilador. La ventilación mecánica es una medida de soporte que busca mantener el intercambio de oxígeno y la eliminación de CO2 mientras el pulmón se recupera. Cuando el pulmón se ve enfrentado a una anopsia, sea de cualquier tipo, infeccioso, traumático, inflamatorio, el pulmón ve interrumpido sus funciones de intercambio de gases, su función de oxigenación y su función de eliminación de CO2. Los principales tipos de falla respiratoria son la falla respiratoria hipoxémica y la falla respiratoria hipercámica. La neumonía es una de las principales causas de falla respiratoria hipoxémica. Cuando esto sucede, un paciente es incapaz de mantener un adecuado intercambio. En este punto es donde la ventilación mecánica soporta esta función mientras el pulmón se recupera. El primer paso entonces para poder iniciar la ventilación mecánica es la intubación orotraqueal. Se debe hacer con el equipo adecuado mediante laringoscopia directa o videolaringoscopia, utilizando todos los equipos de protección personal que buscan evitar la contaminación con aerosoles, la utilización de las gafas, de la máscara N95, de la bata, de los guantes, idealmente doble guante, y debe ser realizada la intubación orotraqueal por personal con el adecuado entrenamiento. Debe ser idealmente realizada por la persona o por el médico con más experiencia en la realización del procedimiento. Una vez que se inicia la ventilación mecánica, es el momento adecuado para iniciar la analgesia y la sedación. Se inicia entonces, una vez que el paciente ha sido intubado, mediante una intubación de secuencia rápida, se debe comenzar con la analgesia y con la sedación, con el fin de facilitar la interacción entre el paciente y el ventilador. ¿Por qué sedamos entonces a un paciente? Sedamos a un paciente para que no tenga dolor, para que esté tranquilo mientras es soportado su función pulmonar por el ventilador y para que esa interacción entre el paciente y el ventilador sea sincrónica, no haya lucha con el ventilador. Esa lucha se sabe que es deleteria para el paciente y puede entorpecer el desarrollo adecuado de la ventilación mecánica. El principal objetivo entonces cuando iniciamos la analgesia y la sedación para un paciente es que el paciente no tenga dolor. Y es en eso en lo que nos debemos enfocar. La mejor forma de asegurarnos de que el paciente no tenga dolor es preguntarle al paciente, ya que el dolor
es una experiencia subjetiva. En pacientes que están en ventilación mecánica no es factible realizar estas preguntas, por lo cual debemos utilizar varias escalas de medición. Una de las escalas más fáciles de utilizar es la escala visual análoga en el paciente que puede responder el interrogatorio, y en pacientes que no pueden responder el interrogatorio, como los que están intubados y en ventilación mecánica, podemos utilizar escalas de comportamiento ante el dolor, como la escala que estamos presentando en esta diapositiva, donde vamos a evaluar distintos parámetros como la expresión facial, los movimientos de las extremidades superiores y la sincronía o la relación que tiene el paciente con el ventilador. Miramos si tiene una expresión facial relajada, si está tenso, si tiene gestos de dolor. Miramos el movimiento de las extremidades superiores, si está relajado, si hay flexión completa, si pelea con el ventilador o no pelea. Y con estas variables hacemos una puntuación de 1 a 4 en cada punto. Si nos da un valor mayor de 5, esto nos puede indicar que el paciente tiene dolor, y en este caso la conducta más apropiada es ajustar los medicamentos para el dolor, ajustar los analgésicos. Lo que no se recomienda es utilizar parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, porque son variables muy inespecíficas y puede no necesariamente que un paciente con la frecuencia cardíaca elevada, con la presión elevada, tenga dolor. Entonces, por eso se recomienda utilizar estas escalas para evaluar en una forma adecuada al paciente. Una vez que determinamos que el paciente tiene dolor y que necesitamos tratar ese dolor, recurrimos a medicamentos que tengan efecto en el control del dolor. Los principales medicamentos que utilizamos en las unidades de cuidado intensivo son los opiáceos, preferiblemente los opiáceos de acción corta. El fentanil es la droga de elección inicial. Iniciamos con una infusión continua a 0.01 microgramo kilo minuto. Se debe realizar siempre el protocolo institucional, cómo se prepara la mezcla, y se debe hacer una evaluación regular de la respuesta del paciente al fentanil, y según la respuesta que vamos evaluando con las escalas de comportamiento que mencionamos anteriormente, vamos ajustando la dosis del fentanil. Tenemos otras alternativas al fentanil, como la morfina, en dosis de 2 a 6 miligramos intravenosa cada 4 o cada 6 horas, teniendo en cuenta que la morfina produce mayor liberación de histamina, puede producir más episodios de hipotensión, y hay que tener en cuenta que la morfina se elimina principalmente por vía renal, y en pacientes con alteración en la función renal se puede acumular los metabolitos de la morfina y puede producir efectos adversos. Otra opción, la hidromorfona, también a dosis de 0.2 a 0.6 miligramos cada 4 horas, libera menos histamina, produce menos broncoespasmo, produce menos acumulación de metabolitos, y en general es mejor tolerada que la morfina. Si después de que iniciamos el manejo analgésico del paciente, el paciente está tranquilo, no tiene asincronía con el ventilador, no necesitamos ningún medicamento adicional. Lo que debemos hacer es continuar evaluando las condiciones del paciente, y según cómo estas condiciones vayan cambiando, se vayan modificando, vamos haciendo las modificaciones y los ajustes necesarios. Reitero nuevamente que lo principal en un paciente en ventilación mecánica, y en general en todo paciente que estamos cuidando, es que el paciente no tenga dolor. Si después de realizar una evaluación y un control adecuado del dolor, el paciente está agitado, está sincrónico con el ventilador, podemos utilizar
medicamentos como las benzodiazepinas, como el midazolam, para tratar de controlar la ansiedad y la agitación del paciente. El midazolam se utiliza también en infusión continua en una dosis de 1 microgramo kilo minuto. Lo principal que debemos buscar es que el paciente tenga una sedación ligera. Sedación ligera es que el paciente esté tranquilo, pero que abra los ojos al llamado, que obedezca órdenes sencillas, como sacar la lengua, apretar la mano, que esté conectado con el medio, porque se ha visto que la sedación superficial o la sedación ligera se asocia con menos días de ventilación mecánica y con estancias más cortas en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo evaluamos la sedación? Pues, clínicamente la podemos evaluar simplemente preguntándole al paciente que abra los ojos, que obedezca órdenes sencillas, pero también podemos utilizar escalas de sedación. La escala que más comúnmente utilizamos en la unidad de cuidados intensivos es la escala de agitación-sedación, que es la escala de Richmond, que tiene varios puntos para evaluar. Si el paciente está alerta, está tranquilo, nos da un valor de 0. Si es un valor de -1, es adormilado. -2, una sedación ligera, que como mencionábamos anteriormente, que es despierta al llamado y mantiene los ojos abiertos. Sedación moderada es un valor de -3, -4 y -5, ya son sedaciones profundas, donde no responde al llamado sino a la estimulación física. La meta, como hemos mencionado anteriormente, es tener un paciente en una sedación ligera, que equivale a tener un paciente en un RASS entre 0 y -2. Reitero nuevamente que esta es la meta, un RASS de 0 a -2, pero en algunas situaciones, como cuando el paciente está en ventilación en decúbito prono o cuando se utilizan relajantes no musculares, se puede necesitar una sedación profunda que equivale a un RASS de -4. Es muy importante nunca utilizar relajantes neuromusculares en pacientes que no tengan una sedación adecuada, porque el paciente se vería enfrentado a una situación supremamente estresante de estar relajado y estar paralizado y estar completamente despierto. Entonces, como enfatiza aquí la diapositiva, nunca, por ninguna condición, en ninguna situación, en ningún momento, utilizamos relajantes neuromusculares en pacientes despiertos. La analgesia y la sedación se deben continuar hasta que el paciente esté en ventilación mecánica, evaluándola frecuentemente, al menos cada 4 horas, o cuando haya un cambio en la condición del paciente. ¿Cómo la evaluamos? Como lo hemos mencionado, clínicamente y utilizando la escala de Richmond, la escala de agitación-sedación. A medida que el pulmón se vaya recuperando, que el paciente vaya mejorando su condición clínica, debemos ir titulando la sedación e ir pasando de sedaciones profundas a sedaciones ligeras. Poniendo el caso de un paciente en una condición supremamente crítica que ha estado en ventilación mecánica en prono, que requiere sedaciones profundas, un RASS de -4, si la condición del paciente va mejorando. ¿Cómo sabemos que va mejorando? Porque hay mejoría en la oxigenación, porque hemos podido disminuir los valores del soporte ventilatorio, porque hemos podido disminuir la FiO2, porque ha tolerado ya en supino y en prono. A medida que la evaluación clínica del paciente, su condición vaya mejorando, vamos disminuyendo la sedación, siempre conservamos la analgesia. Este es un punto muy importante, es fundamental que el paciente tenga un control adecuado del dolor y, según parámetros estipulados, procedemos a hacer una prueba de respiración espontánea y procedemos con la liberación del ventilador. Si el paciente ha tenido sedación por más de 7 días, se recomienda a realizar una disminución gradual. Esto es porque a medida
Entre más días tenga sedación y analgesia un paciente, los metabolitos de estos medicamentos se van acumulando y si uno hace una suspensión abrupta de los medicamentos, puede producir un síndrome de abstinencia y llevar al paciente a un delirio. Se recomienda que el midazolam se vaya disminuyendo un 15% cada 6 horas y según la respuesta del paciente se continúe la disminución hasta suspender. Lo mismo, la infusión de opiáceos, el fentanilo en infusión se puede disminuir un 20% inicialmente y 10% cada 12 horas. También podemos utilizar el lorazepam, que es una benzodiazepina para uso oral, 2 miligramos cada 8 horas, y la metadona, que es un opiáceo, 10 miligramos cada 8 horas, también vía oral, para facilitar la transición de la sedación endovenosa a la sedación oral. Lo que tratamos de buscar en este punto es que cuando vamos retirando y disminuyendo el fentanilo y midazolam, el paciente no se agite y que esta agitación nos lleve a sincronía con el ventilador y nos dificulte el proceso de liberación del ventilador. Para finalizar entonces, ¿cuáles son los puntos finales en la sedación básica de los pacientes? La sedación busca facilitar la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es una medida de soporte mientras el pulmón se recupera. Para que el paciente pueda interactuar en una forma adecuada con el ventilador, utilizamos la sedación. Lo más importante en todo paciente en ventilación mecánica, en todo paciente crítico y no crítico, es un control adecuado del dolor. La meta que buscamos cuando utilizamos sedación y analgesia es una sedación ligera. Tratamos de que el paciente esté cómodo, confortable con el ventilador y que tenga una interacción adecuada con el ventilador. Debemos evaluar el control adecuado del dolor y la analgesia en una forma regular. Cada 4 horas debemos estar evaluando la profundidad de la sedación, lo adecuado de la analgesia y hacer los ajustes necesarios según el resultado de esa evaluación. La sedación y la analgesia se deben mantener hasta que el paciente mejore y se inicie el proceso de retirada del ventilador. Finalmente, para resaltar, en estos momentos y en todo paciente, en cualquier momento, siempre debemos tener y utilizar el equipo adecuado de protección. Utilizar las gafas, las máscaras N95, las batas, el doble guante, porque debemos estar preocupados por la seguridad del paciente, pero también un aspecto fundamental es la seguridad de nuestro equipo. Muchas gracias.